Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saludo en representación de la Asociación Peruana de Consultoría, institución representativa de la Consultoría Nacional, afiliada a la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, FIDIC, y afiliada también a la Federación Panamericana de Consultores. Esta tarde hemos programado una primera conferencia de este año relativa a la incorporación del Fondo de Garantía en sustitución de la carta fianza para asegurar el fiel cumplimiento del contrato. A propósito, desde luego, de los contratos que están regulados por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Pero antes de entrar en materia, es pertinente fundamentalmente con una es yo quisiera remontarme, para ser estricto, a antes de 1998, porque como ustedes saben, en 1998 se hace un corte en la legislación nacional relativa a compras públicas. Hasta antes de 1998, el país venía siendo gobernado administrativamente por el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, RULCOP, por la Ley de Consultoría y el Reglamento General de las Actividades de Consultoría, REGAC, y por el Reglamento Único de Adquisiciones, básicamente. En un caso para obras, en el otro para la elaboración de proyectos y supervisión de obras, y el Reglamento Único de Adquisiciones, RUA, como su nombre lo indica, para bienes y servicios, adquisición de bienes y servicios. En 1997, un año antes de 1998, tuve el honor de preparar el primer proyecto de lo que se denominó Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que unificó toda esta normativa, que introdujo el arbitraje como medio de solución de controversias, que creó los comités especiales, que creó el Consejo Nacional o el CODE, Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y que dio pie a una revolución legislativa unificadora y moderna. Pero antes de eso, o sea, antes de 1998, fecha en que entra en vigencia la nueva ley y su reglamento, teníamos, como tengo dicho, un universo legislativo un tanto disperso. Pero repasemos qué decían dos de estos reglamentos, que tienen que ver básicamente con el giro al que estamos habituados. ¿Qué decían el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas? ¿Y qué decía el Reglamento General de las Actividades de Consultoría? El Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, aprobado por Decreto Supremo 034-80-Vivienda y Construcción en el año 1980, decía, nos vamos de frente al artículo pertinente, en el artículo 5512, decía lo siguiente: del monto de cada valorización, la entidad contratante deducirá y retendrá el 5%. Este descuento, junto con los bonos de fomento hipotecario y los que entregue el contratista por los mayores montos que representan las obras complementarias y o las modificaciones al proyecto, reajustes, gastos generales y demás que se aprueben, constituirán el fondo de garantía del contratista
que servirá para responder por el cumplimiento del contrato y la buena ejecución de la obra. El fondo de garantía será depositado obligatoriamente por la entidad contratante en el organismo señalado por la ley, en un plazo máximo de 15 días, debiendo entregarse al contratista copia del documento que acredite dicho depósito. Los intereses que generen tanto los bonos como las retenciones incrementarán el fondo de garantía. Los contratistas cuyo avance de obra alcance el 75% podrán sustituir el fondo de garantía por bonos de obras públicas por mayores costos o por una carta fianza solidaria, incondicionada y de realización automática. Hasta ahí el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas. Antes de analizar en detalle este antecedente, yo quisiera repasar lo que a su turno decía el Reglamento General de las Actividades de Consultoría, promulgado por Decreto Supremo 208-87-EF, y que regulaba a su vez la Ley de Consultoría número 23554. El artículo 107 del Reglamento General de las Actividades de Consultoría estipulaba lo siguiente: del monto de cada factura, la entidad consultante deducirá y retendrá el 5%. Este descuento constituirá el fondo de garantía del consultor, que servirá para responder por el cumplimiento del contrato y la buena ejecución de los servicios. El fondo de garantía, decía un segundo párrafo del artículo 107 del REGAC, pertenece al consultor y será depositado obligatoriamente por la entidad consultante en un plazo máximo de 15 días calendario en el organismo que señale el CONASUCO, que era el Consejo Nacional Superior de Consultoría, el equivalente al Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, Consulcop, que era a su vez para obras. Este fondo de garantía, establecido por el Reglamento de Consultoría, estaba a disposición de la entidad consultante como garantía en caso de incumplimiento, y debía entregarse al consultor copia del documento que acredite haber cumplido con dichos depósitos. Los intereses que generen estas retenciones incrementarán el fondo de garantía, exactamente igual a lo previsto en el RULCOP para el caso de obras. Y por último, un tercer párrafo estipulaba que los consultores cuyo avance de servicios alcance el 75% podrán sustituir el fondo de garantía acumulado por una carta fianza. Muy bien. Entonces, como vemos, tanto en el RULCOP como en el REGAC, en el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, como en el Reglamento General de las Actividades de Consultoría, el tratamiento es idéntico. En primer lugar, tenemos un fondo de garantía para responder por el fiel cumplimiento del contrato, y un fondo de garantía que se constituye por una deducción o retención que de cada pago que te efectúa la entidad te hace para depositarlo en un banco o una institución. Banco o institución, dicho sea de paso, que el propio contratista o consultor entonces no se llamaba generalmente contratista a todo el que contrataba con el Estado. Contratista era el contratista ejecutor de obra, el que hacía proyectos o supervisiones, era consultor, y el que participaba en adquisiciones de bienes y servicios era proveedor, de manera que había proveedores, consultores y contratistas. De 1998 en adelante, todos son contratistas porque todos contratan con el Estado. Pero bueno,
del monto de cada factura te deducían un 5%. Pero ojo, te deducían un 5%, no te deducían un 10%, como es el fondo de garantía, o perdón, ahora la carta fianza. Luego veremos eso. Primer punto, 5%. Segundo punto, el fondo de garantía pertenece al consultor y es depositado obligatoriamente en el organismo que señala el CONASUP o señale la ley. Pero tanto los organismos rectores como las normas pertinentes establecieron una relación de instituciones bancarias para que el propio contratista o consultor, como tengo dicho, elija libremente cuál es la institución financiera o bancaria que le merece su confianza. Entonces decía, yo quiero que me depositen mi fondo de garantía en este banco. ¿Bien? Los intereses o los bonos, en el caso de obras, que había un sistema de bonos, pero los intereses que genera ese depósito incrementaban el fondo de garantía. De manera que si el contrato era por 100, el fondo de garantía terminaba siendo 5 al final del contrato, bueno, esos 5 se incrementaban con sus intereses, y esos 5 más sus intereses era el fondo de garantía que se devolvía si es que no había ninguna observación o ninguna cobranza que hacer al consultor o al contratista. De manera que enriquecían, incrementaban el fondo de garantía. Y la otra cuestión de suyo importante, los consultores o los contratistas en su caso, cuyo avance de servicios alcanzaba el 75%, podrían sustituir el fondo de garantía por una carta fianza. Y esto obedece, señores, a una realidad. O sea, cuando empiezas el contrato, te van a hacer deducciones progresivas de cada pago que te hacen. O sea, en vez de darte 100, te van a dar 95. De cada pago te deducen 5 y eso pasa a constituir tu fondo de garantía. Pero cuando llegas al 75% del avance de tu trabajo, y tu trabajo mismo ya es suficiente garantía también, lo que has avanzado, lo que has hecho, de tu buen desempeño, tú puedes decirle a tu cliente, oye, dame ese efectivo, permíteme, libérame esa cuenta, libérame ese dinero en efectivo, plata constante y sonante que tienes retenida, libéramela y en contrapartida yo te voy a dar una carta fianza que gestiono ante el banco me la da y te cambio dinero en efectivo que yo necesito para pagar mis planillas, para pagar a mis proveedores, para cumplir con mis impuestos, para una serie de obligaciones. Dame plata fresca y efectiva y yo en cambio te voy a dar un papel bancario que acredita que tengo esa disponibilidad y que si hay un incumplimiento el banco responde por mí. Perfecto, toma tu dinero, gracias por la carta fianza, buenas noches los pastores. Pero ese es el objeto de la sustitución. La sustitución es que me habilites plata fresca, dinero en efectivo, constante y sonante que necesito para cumplir mis obligaciones y yo te entrego una carta fianza en sustitución de aquello. El sistema opera así, no opera a la inversa. No es que yo avanzo el trabajo y te voy a dar plata para que tú me liberes cartas fianzas. Eso es absurdo. O sea, yo no quiero papeles bancarios, yo necesito plata para pagar mis obligaciones. Piano, piano. Muy bien. Entonces ya tenemos el caso del Reglamento General de las Actividades de Consultoría. Dijimos que en 1998 tenemos un nuevo universo legislativo. La Ley 26850 aprobó la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que introdujo la reforma legislativa que hemos comentado, y se aprobó el reglamento mediante decreto, el primer reglamento de la ley, mediante decreto supremo 039/98 PCM. En un principio, toda la materia de contratación pública estaba adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros.
Posteriormente, como sabemos, ya se adscribió a Economía y Finanzas, como es hasta ahora. Pues bien, el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 03998 PCM, estipuló en su artículo 40 lo siguiente: la garantía de fiel cumplimiento del contrato será entregada a la entidad por el postor ganador antes de la suscripción del contrato como requisito indispensable para poder suscribirlo. La garantía será por un monto suficiente para cubrir las penalidades previstas en la proforma del contrato o las señaladas en el artículo 82 y deberá tener vigencia por el plazo y hasta la liquidación del contrato, por el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato. En fin, luego había unos detalles, pero eso era básicamente el tema. Entonces, las penalidades previstas en el artículo 82. ¿Y cuáles son las penalidades previstas en el artículo 82? El artículo 82 decía, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la ley, las penalidades mínimas se considerarán incorporadas en todos los contratos y a falta de disposición expresa serán las siguientes. Penalidad por mora se genera automáticamente por cada día de atraso injustificado en la entrega de las prestaciones hasta alcanzar el 10% del monto del contrato. Entonces, no solo el reglamento y la ley de contrataciones y adquisición del Estado incorporaron el tema de las fianzas como garantía de fiel cumplimiento, sino elevaron el porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento del 5 al 10%. Posteriormente, tuvimos un nuevo reglamento en el año 2001. En el año 2001 se aprobó el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en consonancia con algunas modificaciones que algunas leyes introdujeron en la Ley de Contrataciones del Estado, específicamente la Ley 27070, que modificó una serie de artículos de la ley y que obligó a aprobar un texto único ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Entonces, en el nuevo reglamento, ¿qué se dispuso? En este reglamento, aprobado por Decreto Supremo 013, se dispuso lo siguiente: artículo 122, garantía de fiel cumplimiento. Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta debería ser emitida por una suma equivalente al 10% del monto del contrato. 10% del monto del contrato. Luego hay toda una serie de regulaciones como ejecución de garantías en caso de incumplimiento. Pero ya este decreto ya no te remite a las penalidades. En el año 2001 simplemente te dicen son 10%. En el año 2004, a propósito de un segundo texto único ordenado de la Ley de Contratación del Estado, el artículo 215, en el reglamento aprobado por Decreto Supremo 084-2004 PCM, también dispuso 215, como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la garantía de fiel cumplimiento. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al 10% del monto del contrato y tener una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista en el caso de bienes y servicios o hasta el consentimiento de la liquidación final en el caso de ejecución y consultoría de obras. El artículo 213 previamente nos ha advertido que los únicos medios de garantía que debe presentar el contratista son la carta fianza o la póliza de caución. Las mismas, por si no lo sabemos o no lo recordamos, que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realización automática al solo requerimiento de la entidad, siempre y cuando hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero acá ya introduce este dispositivo una reserva o una, si se quiere, una excepción. Y un segundo párrafo del artículo 213 señala lo siguiente. Alternativamente, en caso de suministro periódico de bienes o de prestación de servicios de ejecución periódica distintos de los de consultoría de obras, las micro y pequeñas empresas podrán optar como garantía de fiel cumplimiento con la opción de que la entidad retenga el 10% del monto del contrato conforme a lo establecido en la Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. Las entidades están obligadas a aceptar las garantías que se hubieran emitido conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes bajo responsabilidad. Las garantías solo serán efectivas por el monto garantizado. Pero destaco el hecho de que ya se incluye la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan optar por una retención del mismo porcentaje. O sea, le abrimos la puerta al fondo de garantía que teníamos antes de 1998. Después tenemos el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado en el año 2008, mediante Decreto Supremo 184/2008-EF. Previamente se había promulgado una nueva ley de contrataciones, ya no de ley de contrataciones y adquisición del Estado, sino ley de contrataciones del Estado, un nombre más corto, se apocopó la denominación, y más correcto, ¿no? Ley de contrataciones del Estado. Porque adquisiciones es lo mismo, yo adquiero, estoy haciendo un contrato. Muy bien. Este fue el decreto legislativo 1017. Entonces, su reglamento, ¿qué dispuso? Dispuso que como requisito indispensable para artículo 158, suscribir el contrato, el postor ganador deberá entregar a la entidad la garantía de fiel cumplimiento que deberá ser emitida por una suma equivalente al 10% del monto del contrato. Previamente, el artículo 155 había repetido lo anterior y también había dicho que alternativamente en caso de suministro periódico de bienes o de prestación de servicios de ejecución periódica, así como en los contratos de consultoría y ejecución de obras, las micro y pequeñas empresas podrán optar como garantía de fiel cumplimiento que la entidad le retenga el 10% del monto del contrato original conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse en forma prorrateada con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato. Las entidades están obligadas a aceptar estas garantías, etc. Entonces, se repite con alguna variación lo que ya nos habían dicho, porque alternativamente, en el año 2004, nos dijeron que en caso de suministro periódico de bienes o de prestación de servicios de ejecución periódica distintos a los de consultoría de obras, acá ya nos dicen, así como en los contratos de consultoría y ejecución de obras, las micro y pequeñas, o sea, se incorpora a la ejecución de obras y consultoría de obras. La entidad podrá retener el 10%, pero siempre a favor de las pequeñas y microempresas. Entonces estamos ya en el año 2008, que en realidad fue el año 2009 que entró en vigencia este reglamento. ¿Correcto? Llegamos al año 2015 y tenemos el reglamento más reciente, desde luego, aprobado por Decreto Supremo 350/2015 EF.
porque ya desde el 2008 ya estamos en economía y finanzas, como comentamos hace un rato. Pues bien, el Decreto Supremo 350-2015-EF dice lo siguiente: garantía de fiel cumplimiento. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente nuevamente al 10% del monto del contrato. Deberá mantenerse hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías de obras, consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final en el caso de ejecución y consultoría de obras. Muy importante, que dice lo siguiente: en caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista, la entidad debe devolver la garantía de fiel cumplimiento, aun cuando se someta a controversia la cuantía de ese saldo a su favor. Esto es muy importante porque permite que se le devuelva al contratista la garantía de fiel cumplimiento, aun cuando no se haya terminado por completo el contrato, porque hay una reclamación arbitral o por lo que fuese. Se repite que en los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de ejecución y consultoría de obras que celebren las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato. Y se repite el mismo procedimiento, cómo se debe operar. Muy bien, estamos en el año 2015. En el año 2017 salió el Decreto Supremo, el 056-2017-EF, que modifica diversos artículos y que en lo que respecta al artículo 126, que es el que acabamos de ver, modifica un solo detalle y dice que en el caso que se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor de contratista y éste someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la entidad debe devolver la garantía de fiel cumplimiento. O sea, le estrechó el margen que le había abierto, que le había dicho: oye, si ya se acaba, devuelves esto, aun cuando haya ido a arbitraje. Acuérdense, dijo, aun cuando se someta a controversia la cuantía de ese saldo a su favor. En caso se someta a cuantía, ahí devuelves. Bueno, puede haber una opción, pero ese no es nuestro tema el día de hoy. Finalmente tenemos el Decreto Supremo 044. Digo finalmente porque es el que está vigente hasta ahora con algunas modificaciones. ¿Y qué dijo el artículo del Decreto Supremo 344-2018, que es el texto unificado casi de ese 350? En el artículo 149 dice: como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la entidad la garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto del contrato. En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista y éste someta a controversia la cuantía de ese saldo a su favor, la entidad devuelve la garantía. Cuando habiéndose practicado la liquidación final y existe una controversia sobre el saldo a favor de la entidad menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, este se devuelve siempre que el contratista entregue una garantía por la diferencia. En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato que es retenido por la entidad. ¿Cómo procede? La retención se efectúa durante la primera mitad del número de pagos a realizar, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Pero se introduce una novedad, que es el artículo 150. ¿Y cuál es la novedad? Sustitución de garantía de fiel cumplimiento en obras. A partir de la fecha en que el residente anota en el cuaderno de obra la culminación de esta, el contratista puede solicitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento siempre que se cumplan con las siguientes condiciones: que la entidad haya retenido el 5% del monto del contrato vigente a solicitud del contratista. La retención se realiza a partir de la segunda mitad del número total de valorizaciones a realizarse.
y que el contratista presente una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto del contrato vigente. En otras palabras, el artículo 150 te permite sustituir la garantía de fiel cumplimiento por un fondo de garantía, pero no el íntegro, sino te permite sustituir la mitad, que se te haya retenido el 5%, pero que se te haya retenido el 5% a partir de la segunda mitad del número total de valorizaciones. Entonces, en la segunda mitad de tu contrato se te empieza a retener el 5%. Y cuando acaba ya tu contrato, que la obra está culminada, cuando ya estás para irte, ahí le digas, oye, voy a sustituir la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, te dicen ya, sustituye la mitad. La mitad te retengo, porque te he venido reteniendo, con eso se garantiza, y la otra mitad me das otra carta fianza por esa mitad. Ahora, ¿para qué yo quiero, como comentábamos al empezar, que me retengan dinero en efectivo, que es lo que más necesito, y que me acepten una carta fianza? Lo que yo quiero es pagar mis planillas, lo que yo tengo que hacer es pagar mis impuestos, cumplir mis obligaciones, cumplir con mis proveedores. Si me van a decir, oye, te voy a retener dinero, y si a partir de la mitad del contrato te empiezo a retener sin que todavía te devuelva nada, al final de ese momento vas a tener mi garantía de fiel, mi carta fianza el 10%, mi retención el 5%. Y encima ahí me vas a devolver después de un rato de un trámite esa garantía, esa carta fianza el 10%, y la vas a sustituir por ese fondo que ya tienes a la mano y por otra carta fianza el 5%. Yo creo que nadie va a optar por esa, y nadie ha optado por esa salida. Luego tenemos en el año 2021, el año pasado, el Decreto Supremo 162-2021, EF, aprobado en junio del 2021, a iniciativa de seguramente muchos especialistas, entre ellos yo pedí este decreto, pedí muchas cosas en este decreto, no se me hizo caso, no tuve éxito en la mayoría de ellas, en algunas tuve éxito, no es el caso de referir en cuáles tuvimos éxito y en cuáles no, simplemente decir que es en lo que respecta al tema que nos convoca, que es el Fondo de Garantía y las cartas fianzas. Este decreto supremo modificó el reglamento, porque el gobierno de entonces, presidido por el señor Sagasti, como el gobierno actual y como muchos gobiernos, quería modificar la ley, hacer una nueva ley de contratación del Estado, como si una nueva ley vaya a solucionar los problemas. Y en realidad no tenían ni bancada, tenían mecha corta porque ya estaban de salida. Entonces me permití comentar y sugerir que lo más conveniente era modificar el reglamento, que en mi modestísima opinión se podía hacer en 3 días. Un día entraba al Consejo de Ministros, al día siguiente se publicaba en el Diario Oficial del Peruano y al tercer día estaba en vigencia. Me dijeron que no es tan fácil, que para que entre el Consejo de Ministros tiene que tener una serie de informes, pero en fin, algo se hizo y salió. Y salió. Y claro, hubieron muchas modificaciones importantes en materia arbitral, en materia administrativa, en materia de contratos, y en materia de fondo de garantía lo único que se hizo fue modificar el artículo 150, pero modificarlo solo en el aspecto de numerar 151, 152 y decir en el 150 que el título ya no es sustitución de garantía de fiel cumplimiento en ejecución de obras, sino en ejecución de obras y consultoría de obras. O sea, también puede hacerse en consultoría. Y tanto es así que se introduce un nuevo inciso que dice: la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento bajo el procedimiento previsto en el presente artículo, que es el que acabamos de revisar, también es aplicable para los casos de consultoría de obras en lo que corresponda. Bueno, ya saben que llegas a garantizar hasta el 15% y después te aceptan un fondo de garantía retenido a lo largo del tiempo y tienes que poner otra garantía de fiel cumplimiento en el camino. Sin embargo, lo más importante viene después, porque muchos, supongo, muchos observadores, entre los que me incluí, dijeron: oye, esto no sirve para nada, oye, lo que se tiene que hacer es
abrir la posibilidad de que haya fondo de garantía, no a mitad de camino, no al final, desde el comienzo. Entonces, los expertos del Ministerio de Economía y Finanzas, del Palacio de Gobierno, del gobierno entonces dijeron, no, eso no se puede hacer por el reglamento. Eso es imposible hacer por vía reglamentaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene que hacerse a través de una ley. Y como no hay posibilidad de hacer una ley, pues estamos con problemas. Salvo que dictemos un decreto de urgencia. Ah, bueno. No guardaba esperanzas. Pero grande fue mi sorpresa cuando nada menos que el 12 de julio del año 2021, cuando ya estaban haciendo maletas para irse del Palacio de Gobierno y para cambiar de gobierno, salió el decreto de urgencia 063-2021, repito, el 12 de julio de 2021, del año pasado. Decreto de urgencia 063-2021, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias complementarias para promover la dinamización de las inversiones en el marco de la reactivación económica, así como asegurar la continuidad de los procesos de contratación en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y dicta otras disposiciones. Bueno, es un decreto que tiene varios artículos, 14 en total, pero yo solo quisiera concentrarme en el artículo 8, porque el artículo 8 de este decreto de urgencia dice lo siguiente: Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar contratos. ¿Y qué dice? Está dividido en 4 incisos. Primer inciso, 8.1, año 2021, el año pasado, no hace ni un año. Autorízase a las entidades para que en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, tiene la facultad de optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente. Aleluya. Dicha autorización se extiende, dice el inciso 2, a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla con lo siguiente, y establece un cronograma. Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro. Número 2, para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad comunicando su decisión a los postores a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro. Un tercer inciso dice: lo dispuesto en el numeral precedente es aplicable para los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras, siempre que se cumplan con las siguientes condiciones: que el plazo de prestación sea igual o mayor a 60 días calendario. Bueno, está bien. Que se considere, según corresponda, al menos 2 pagos a favor del contratista o 2 valorizaciones periódicas en función del avance de la obra. Perfecto. Cuarto inciso, la retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato. Bueno, mi única observación es por qué tiene que ser en la mitad. Podría ser progresivo del primer pago al último, ¿no? Como era en el RULCOP y en el REGAC, que era la mejor forma de garantizar. Porque eso no he dicho. No he dicho que el fondo de garantía es inmensamente superior a la carta fianza. Lo vamos a decir. Y lo vamos a decir ahora, en este momento. ¿Y por qué es inmensamente superior? Porque el costo financiero siempre ha sido elevado, siempre ha sido fuerte. Entonces,
un proveedor, un contratista que recién empieza, no tiene posibilidad de acceder a ese club financiero de bancos de prestigio con clasificación A, en fin, que pueden girarte una carta fianza, o no tiene una línea de crédito. En cambio, lo que sí tiene es los pagos que va a cobrar de la entidad cuando hagan una buena prueba. Entonces dice, ok, reténme del pago el fondo de garantía que sea pertinente para que así ese dinero, mi propio dinero, me garantice. Porque al final es tu propio dinero el que te garantice, porque los bancos, el que te garantiza. Porque los bancos finalmente te dicen, oye, para poder emitirte una carta fianza, por último tienes que tener el mismo monto acá en el banco. Pero no, ese monto y el costo financiero de esa emisión de las cartas fianzas te cuesta a ti. En cambio, en el fondo de garantía se incrementa con los intereses, como hemos visto. Sales ganando con el fondo de garantía. Lógico, al final, si tienes alguna línea de crédito, prefieres sustituir para que te devuelvan ese dinero fresco cuando has avanzado el 75% y tú sustituyes todo por una carta fianza por el íntegro de ese monto que estás recibiendo y por el total. Bueno, entonces, aleluya, salió esto, el decreto de urgencia. Pero el decreto de urgencia tuvo un error, bueno, dos creo yo, dos errores. No sé si garrafales. El primer error, en honor a la verdad, es el siguiente. Dice, autorízase a las entidades para que en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen establezcan que el postor adjudicado tiene la tenga la facultad de optar por la retención. O sea, autorícese a las entidades para que en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen establezcan que el postor tiene la facultad de optar por la retención. Pregunto, ¿alguna entidad alguna entidad que está autorizada para hacer eso, ha establecido en los documentos de selección que el postor tiene la facultad de optar por el fondo de garantía? Ninguna, estoy seguro. Y si no, que se me desmienta, que alguno de los asistentes levante su manito y me diga, sí, en este concurso había la opción de optar por el fondo de garantía desde el comienzo. Puede haber habido, pero yo creo que si han habido, han sido los menos. La mayoría no ha optado por dejar en libertad al postor para que haga eso. Ahora, ¿por qué autorizar a las entidades? ¿Por qué no dijo de frente el decreto, autorízase a los postores para que si lo creen pertinente, sustituyan la carta fianza y opten por la retención? El derecho de los postores, quien va a decidir es el postor, no la entidad. La entidad no va a decir, oye, quiero fondo de garantía o quiero carta fianza. Y yo les voy a decir por qué. Porque vista en esa disyuntiva, yo entidad elijo siempre carta fianza. ¿Por qué? Porque me da seguridad. Porque desde el primer día, aun cuando es un papel y no es plata en efectivo, algunos me dijeron, no, optaría por el fondo de garantía porque es plata en efectivo. No, pues, porque es plata en efectivo, pero que se va armando, piedrita por piedrita, cuota por cuota. 5% era antes de cada pago, ahora sería 10% de cada pago. Entonces, del primer pago le paga 100 soles, tiene 10 soles, esa es tu garantía, 100 soles, 10 soles. Pero si es con carta fianza, desde el primer pago es el íntegro del 10% del monto total del contrato. Entonces, de frente, desde el primer día tienes afianzado todo. ¿Verdad que es una carta fianza? Pero al solo requerimiento, tú dices al banco ejecuta y ejecuta. O sea, yo, entidad, elijo carta fianza. Puesto en esa disyuntiva, elijo carta fianza. Entonces, no me pueden autorizar a mí para que, si yo quiero, ponga en los documentos de selección. Si quieren hacerle un servicio al postor, al contratista, aligerarle sus espaldas financieras tan golpeadas por la pandemia, por la crisis, por todo, pues yo tendría que decirle, oiga señor, usted está en libertad de elegir si quiere fondo de garantía
si quiere, carta fianza y regresar cuando quiera a uno u otro sistema. Eso es lo que debe ser. Creo que ese fue un error. Y el segundo error, porque además si le hubieran puesto así, los postores hubieran optado, pero no tenían que esperar que se incluyan los documentos de selección. Y estoy seguro, no lo he revisado, pero estoy seguro que hsta los documentos de selección colgados en la página web, en las bases estándar, nunca consideraron esto. O si lo consideraron, me rectifico y lo haré públicamente. Ahora, otro error. El artículo 13 del decreto, dije que tenía 14, ¿sí? El 14 es el refrendo. El 13 dice, el presente decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, salvo lo establecido en los artículos 4, 5 y 9, los cuales se sujetan a los plazos establecidos en dichos artículos. Bueno, no tienen nada que ver con el Fondo de Garantía, que es el artículo 8. Entonces, esta autorización a las entidades, que no debió ser a las entidades, como acabamos de señalar, sino que debió ser autorización a los postores, para que elijan fondo de garantía en vez de carta fianza, murió para todos los efectos el 31 de diciembre del 2021. Ya no hay esa opción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es retomar esa importante iniciativa y sacar otro decreto de urgencia, prorrogando, renovando o devolviéndole vida a este fondo de garantía destinado a dinamizar las inversiones, pero darle la facultad al postor para que el postor decida. Entonces, si eso hacemos, señores, estamos volviendo a una institución fundamental que teníamos antes de 1998 y que funcionaba perfectamente y que permitía que el postor vaya garantizando sus trabajos con su propio pago, como es hasta ahora, repito, pero con su propio pago, no depositado a un banco y a través de un banco, sino depositado a un banco y a través de su propia cuenta y a su propio dinero. Entonces, ahí tenemos el tema de que si el proveedor tiene una línea de crédito disponible al empezar el contrato, va a elegir la garantía para no quedarse sin efectivo. Pero si no tiene línea de crédito y los costos financieros lo castigan fuertemente, o los bancos se muestran reacios a financiarlo, va a elegir el fondo de garantía, a pesar de que eso le signifique no tener toda la liquidez que pueda. Cuando menos le asegure el cumplimiento de un requisito indispensable para poder echar a andar el contrato. Entonces, yo creo que esa es la salida. Y, por supuesto, ideal sería que las retenciones no se hagan en la segunda mitad del contrato ni en la primera mitad, sino que se hagan desde el comienzo hasta el final, como se hacía antes, y no por el doble, sino por todo el monto del contrato, el monto fianzado. Y, por cierto, sería muy importante que la retención y la garantía de fiel cumplimiento no se mantenga en el 10%, sino que vuelva a ser el 5%. ¿Por qué antes era 5 y ahora es 10? ¿Acaso ahora hay mejores garantías? La idea no es hacer colapsar al contratista. La idea es que el contratista cumpla el objeto de su trabajo. Eso nos lleva, desde luego, también a pensar que las penalidades deberían reducirse. Pero, desde luego, ese también es otro tema, porque la penalidad no tiene un efecto tiene un efecto coercitivo, más bien. No tiene un efecto demoledor. Lo que no se trata es de condenar al contratista o hacerlo quebrar. Lo que se trata es de permitir al contratista que continúe sus labores y si ha incurrido en algún incumplimiento, ser razonablemente sancionado. Entonces, esas son las reflexiones que quería hacer yo con ustedes esta mañana o esta tarde.
a propósito de la necesidad de incorporar o reincorporar, si es que alguna vez, bueno, reincorporar respecto de antes de 1998 y reincorporar también respecto a este decreto de urgencia de julio del año pasado que incorporó a medias facultando a las entidades. Ahora, facultemos a los postores a que puedan elegir el fondo de garantía. Démosle liquidez a los postores, dinamicemos la economía y veremos que vamos a tener mejores resultados. Esa es mi reflexión. Muchas gracias por su atención y estaré dispuesto en los siguientes minutos a compartir con ustedes algunas inquietudes que tengan. Hay un espectador anónimo que dice lo siguiente: muy buenas tardes. La norma estipula que la retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Consulta: en el caso que se tenga cantidad de pagos impares, ¿cuál sería la mitad de los pagos? Por ejemplo, un total de 11 pagos, la primera mitad sería 5 o 6. Bueno, yo creo que eso es mayormente irrelevante porque te podrán retener 6, te podrán retener 5 y del otro la mitad. Pero lo importante no es que te retengan durante una mitad, sea la primera o sea la segunda, porque eso siempre te quita capital. O sea, si la retención es del 10%, como es ahora, como sería ahora, o como es para las pequeñas empresas, ¿por qué va a ser algo para las micro y pequeñas empresas que es bueno para ellas, permitirles el fondo de garantía? ¿Por qué no va a ser bueno para otras empresas grandes? Sobre esto de pequeñas y grandes empresas, permítaseme un pequeñísimo comentario. Hace poco, a propósito de los créditos de Reactiva, me decían, oye, estos créditos deberían ser para pequeñas y medianas empresas y no para las grandes empresas. Oye, pero las grandes empresas, primero no tienen la culpa de ser grandes. Yo no defiendo a las grandes empresas, pero yo digo, las grandes empresas dan trabajo también a mayor cantidad de personas. Entonces, si se quiebra una empresa grande o no se ayuda a una empresa grande, no se está dejando de ayudar también a muchas personas que dependen de esa empresa. Entonces, si le damos la facilidad para que subsista en el mercado a través del fondo de garantía a las micro y pequeñas empresas, ¿por qué no darles a las medianas y a las grandes? ¿Por qué ellas no podrían subsistir? La pequeña o mediana empresa tiene, desde luego, problemas pequeños y medianos, pero la gran empresa tiene problemas grandes también. Entonces, grandes también tienen que ser las soluciones. Y si hay dinero y hay posibilidad de hacerlo, y es con su dinero que se van a ir garantizando, ¿por qué no permitir que lo puedan hacer también ellas? No tiene ninguna razón de ser esa discriminación, desde mi punto de vista, totalmente incorrecta, por no decir absurda. De manera que a la pregunta del asistente anónimo, pues yo le digo, no hay necesidad que los pagos, si los pagos son impares, eso es irrelevante. Lo importante es que se hagan las retenciones. Yo quisiera que sean del 5%, que me parece que es suficiente. Hay otra pregunta de la señorita Maricruz Molina. Es en la primera mitad del número total de pagos. Si son 12 pagos, la retención lo harían en los primeros 6 meses y si es 11, lo harían en los primeros 5 meses. Recuerden que la entidad tiene que proteger sus intereses. Claro, claro que tiene que proteger sus intereses la entidad, pero todos tenemos que proteger los intereses del país, porque todos constituimos el país. Entonces, la entidad no se va a ver perjudicada, tenga usted por lo seguro. Desde luego se hacen buenas adjudicaciones y buenos procesos de selección. Si los procedimientos de selección son buenos, se eligen buenos contratistas, no va a haber problemas. La mayor cantidad de contratistas son buenos. Lo malo está cuando malos contratistas se unen con malos funcionarios y esos malos funcionarios adjudican los contratos a malos contratistas. Pero si buenos funcionarios eligen buenos contratistas, no vamos a tener problemas y no vamos a tener que vivir en un estado policíaco destinado a coercionar a los contratistas y ponerlos contra la pared. Eso es muy malo.
Qué bien, decimos, los contratistas nunca cobran, tienen problemas para cobrar. ¿Y quiénes cobran? Los malos contratistas que se unen con malos funcionarios, que comparten las cobranzas. Entonces, claro, ahí fluye todo normal. Eso es lo que hay que perseguir y hay que sancionar con todo el peso de la ley. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Muchas gracias además a la señorita Maricruz Molina y al espectador anónimo por las preguntas que formularon. Pero yo sí creo que el Fondo de Garantía es una institución que debería reponerse, que debe reponerse, que debe dar vida y debe permanecer en nuestro universo legislativo para darle facilidad a los contratos. Y estoy seguro que habrá postores que prefieran el fondo, la carta fianza, porque tienen línea de crédito y quieren tener su liquidez. Habrá entidades que se sentirán, desde luego, muy a gusto con las cartas fianzas, pero habrá también postores que no tienen posibilidad de acceder a una línea de crédito y que pedirán que de sus propios fondos se garantice sus fianzas. Hay que abrir las puertas del mercado, no cerrarlas, abrirlas, tener confianza y perseguir desde luego los incumplimientos con todo el peso de la ley. Me parece que hay una tercera pregunta. Estamos por... no, muchas gracias el espectador anónimo. Nos agradece por los comentarios seguramente que estamos señalando. Bueno, hemos llegado a la hora prometida, de 12 a 13 horas. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Les anuncio que el próximo martes volveremos a tener una nueva conferencia relativa al Registro Nacional de Árbitros y la necesidad de ampliarlo y extender su cobertura. Y el subsiguiente martes probablemente tengamos otra conferencia también relativa a las penalidades. Muy bien, señores, un placer de estar con ustedes. En representación de la Asociación Peruana de Consultoría nos despedimos y les deseamos una buena semana. Hasta la próxima semana. Les adelanto que todos los señores que se han inscrito en esta conferencia recibirán el link de la siguiente conferencia en forma totalmente libre, sin necesidad de que tengan que volver a inscribirse. Si gustan, podrán desde luego acceder e ingresar a ella, a la plataforma de la Asociación Peruana de Consultoría, y estaremos nuevamente en contacto. Buenas tardes y nuevamente buena semana.